Estamos listos para comenzar. Les doy la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes a una nueva reunión de confirmación. Vamos a iniciar con una oración y así nos ponemos en las manos de Dios, ¿sí? Oremos. Amado Dios, derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno y cada una de nosotros. Ayúdanos a comprender las tradiciones de tu iglesia a la luz de tu palabra y de tu voluntad, de modo que no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres, que es siempre lo mejor, lo más bondadoso y lo más lleno de vida para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Estuvimos viendo en las reuniones anteriores la espiritualidad y la forma ritual de dónde vienen los ritos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y en ese sentido, ahora vamos a, con ese bagaje, con ese aprendizaje, entendiendo que las cosas que hacemos hoy no las inventamos de un día para otro, sino que somos herederos de una tradición ritual y litúrgica. Así hoy vamos a adentrarnos a lo que hacemos los cristianos, cómo los mismos cristianos nos unimos en el nombre de Dios, en nuestros rituales, en nuestros cultos, en lo que hacemos cada domingo, cada semana. Voy a empezar entonces a presentar. Y la vez anterior estuvimos trabajando sobre, como dije antes, las tradiciones religiosas del Antiguo y Nuevo Testamento. Terminamos viendo esto sobre la comunidad. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos comunidad, estamos en el nombre de Cristo. Como dice Jesús mismo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ese verso que usualmente se usa para muchas cosas, tiene un fin muy, muy importante, y es que cuando somos dos o tres, hacemos comunidad, lo cual significa que estamos en común unión. Eso significa la comunión. Y eso, cuando estamos en el nombre de Cristo, nos hace estar en comunión con Dios. Esa comunión con Dios es lo que hace razón y fundamento para lo que hacemos en el culto. Es la comunidad reunida en nombre de Dios. Yo no hago culto solo. Yo no celebro Santa Cena solo. Siempre en comunidad. Cuando hay dos o tres. No importa si hay 2 o 100, pero siempre tiene que haber dos. Porque ahí es donde estamos haciendo comunidad. Comunidad centrada en Cristo y no en otra cosa. Vamos a volver a leer este hermoso texto del pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer, que es un gran defensor de la iglesia en el periodo nazi y es asesinado por los nazis justo antes que termine la guerra. Dice, la comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Ninguna comunidad cristiana debe ser más ni menos que eso, y debe centrarse solo en Cristo. Esto es válido para todas las formas de comunidad que puedan formar los creyentes, desde la que nace de un breve encuentro hasta la que resulta de una larga convivencia diaria. Si podemos ser hermanos y hermanas, es únicamente por Jesucristo y en Jesucristo. Es Cristo el que nos da la razón
de hermanos y hermanas. Esto significa, en primer lugar, que Jesucristo es el que fundamenta la necesidad que los creyentes tienen unos de otros. Y en un segundo lugar, que solo Jesucristo nos ha elegido desde toda la eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos siempre. La idea es que como comunidad aprendamos a mantenernos unidos en Cristo. De otra manera, no se puede. Esa comunión se rompe. ¿Sí? Es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque por no tenerlo en cuenta, las comunidades se rompen. A veces queremos tener relaciones más cercanas. A veces queremos hacer asado todos los fines de semana con la gente simpática de la iglesia, pero no se puede. De repente, de vez en cuando, si tengo algún grupo con personas que me llevo mejor, bien, bienvenido. Pero ojo, nos unimos como hermanos y hermanas en la fe, no como amigos. Si nos confundimos, lo más probable es que cuando perdamos la amistad por cualquier problema, entonces también vamos a perder nuestra comunión. Y no tienen idea de cuánto eso sucede en la iglesia. Muchísimo. Porque una cosa es que nos llevemos bien y otra cosa es que vayamos al cine juntos. Si sale bien, pero debemos siempre recordar que somos hermanos y hermanas en la fe y no basado en nuestras cercanías personales, ni nuestras bondades, ni simpatías. Porque de otra forma, a la primera pelea me voy, me peleo con el pastor, me voy. Me peleo con alguien que me dijo algo feo, me voy. Y eso no es serio. No es serio. Si va a haber gente idiota en todos lados, partiendo por el pastor hacia abajo. Debemos tener la mirada puesta en las cosas de Dios. Y una de esas cosas es mantener la comunión por sobre nuestras simpatías, dones y ideas. Es decir, que en la iglesia vamos a tener gente que va a estar a favor de algo, en contra de algo, y lo importante es que nos pongamos de acuerdo, no que pensemos igual. Tengo una duda sobre este punto. Yo soy muy nueva en todo lo que estamos aprendiendo. Eh, y, y una de las cosas que he escuchado, y me llama la atención haberlo escuchado tan recurrentemente, es que otras personas que han participado durante más tiempo que yo en la iglesia, sea cualquier iglesia, se cambia de iglesia bajo el fundamento o el criterio de que la anterior comunidad le hizo mucho daño. Yo eso ha sido algo muy recurrente que lo he escuchado y me ha llamado mucho la atención. Yo puedo entender desde una perspectiva no cristiana, por ejemplo, que debe ser un acto muy criterioso y muy prudente tal vez cambiarse de comunidad cuando uno siente que te están haciendo daño o que la comunidad no está reuniéndose en y por Jesucristo, como está señalado aquí, sino más bien por otras razones que llevan a hacerle daño a un miembro de la comunidad, por ejemplo, o que un miembro se sienta dañado por la comunidad. Pero, ¿cuál sería entonces como el límite del correcto actuar de un cristiano en la comunidad? Si acaso siempre podemos decir y cambiarnos de comunidad y cambiarnos, no, ir pasando de comunidad en comunidad, porque siempre la comunidad, o en reiteradas ocasiones la comunidad llega a un punto en que se vuelve intolerable para mí y yo necesito una comunidad distinta. ¿Cuál es mi deber ahí? ¿Es cambiarme de comunidad
como bajo este paradigma que, como decía, me ha llamado mucho la atención, o uno debiese quedarse ahí y hacer que se logre ese precepto de que la comunidad cristiana significa comunión en Cristo y por Jesucristo. ¿Cuál es el límite ahí? El límite yo creo que es, por un lado, la madurez espiritual de cada uno y emocional, y por otra parte, eh, la sanidad de esa comunidad, porque hay comunidades que simplemente no son sanas, porque tienen gente tóxica adentro y pueden ser comunidades de la iglesia o de un equipo de fútbol. Y esa gente tóxica está en todos lados, como si podemos ser nosotros mismos, ¿no? Cuando empezamos a pelear entre nosotros o nos cerramos con las ideas, eso pasa normalmente. Por ejemplo, con las ideas políticas, eh, cu- cuando estamos, por ejemplo, en situaciones como el estallido social, en donde empezamos a encrisparnos un poco por nuestras diferencias. De hecho, aquí pasó que hubo una pequeña división con unos jóvenes que estaban estudiando teología y todo, y ellos no soportaron que la iglesia no eh, hiciera documentos que presentasen para apoyar la revuelta social. Y algunos de ellos incluso apoyaban la violencia como método de planificación de ideas y todo eso. Y nosotros no. Entonces, a veces cuando personalidades de ese estilo eh, se meten dentro de la iglesia y logran liderazgo, bueno, queda embarrada suficiente esto. Y lo otro es cuando no logramos ponernos de acuerdo en los temas candentes que también sucede, como la sexualidad y todas estas cosas que a la gente le encanta pelearse, cuando en realidad no tienen mucha incidencia dentro de la iglesia o no deberían tenerla, digamos. O sea, cómo la sexualidad va a ser el tema de la iglesia no tiene ni un sentido, digamos. Obviamente que puede ser tema en cuanto al ser humano, pero no es el tema de la iglesia. Ahora, yo creo que uno, si realmente está en una comunidad que le hace daño, debe irse por bienestar personal. Y también puede ser que esa comunidad no sea para ti. ¿Por qué? Puede ser muy conservadora, puede ser muy liberal. Hay muchas personas que se van de esta iglesia porque necesitan más ley y no soportan la libertad responsable, y me lo han dicho a sí mismo con esas palabras, y está bien. Y muchos se han ido en buena, así como, mira, me di cuenta que este no es mi espacio, vuelvo a mi iglesia o lo que sea, bien, bien, cero rollo. El problema es cuando la gente se va mal. Ese es el defecto. Porque yo creo que uno tiene la libertad de irse para donde quiera. Ahora, si en 10 años te has cambiado 5 veces de iglesia, eso ya habla más de ti que de las comunidades. Que eso pasa mucho, mucho. No tenéis idea cuántas veces me ha pasado que llegan personas acá y se maravillan con la comunidad y hasta quieren ser pastores y pucha, amor eterno y todo, y duran 2 años. Cuando la pasión se va, igual que en el amor, eh, se va con ellos y buscan otra cosa y otra cosa en vez de madurar en aquello que están aprendiendo. Y hay temas muy de madurez emocional ahí. Y por otro lado, de compromiso, porque a las personas lo que más les cuesta es tener el compromiso, que es lo que hablábamos con Alex hoy día, el compromiso de estar siempre, porque es la forma en que se arma comunidad. Cuando la gente me pregunta, oye, pero no vienen los jóvenes o no viene tanto, bueno, ven tú, o sea, parte tú y ven. Haz que esta comunidad sea tu casa, sea tu comunidad. Y la gente te va a seguir. Pero si yo hago ideas desde afuera, no pasa nada. Hay que estar y sentirlo como propio. ¿Lo entienden, no? ¿Están de acuerdo? Si el gran problema es cuando la gente no está. Y la gente tiene que estar.
porque después ya opinar y todo eso se transforma en algo molestoso más que en un aporte, porque no estás en la vida de la comunidad. Antes pasaba que en los directorios de la iglesia, y en otros lugares todavía sucede, está lleno de gente que no va a la iglesia, que no va a la iglesia y terminan siendo los que toman decisiones. Eso no puede ser, es una enfermedad y no tienen idea de cuánto pasa. Los eligen por tener apellidos alemanes o por tener historia. Acá, por ejemplo, en esta iglesia, en los años 80, tuvimos a un presidente que era católico. 12 años, 12 años. A un presidente que no era luterano, no quería ser luterano, era católico, no estoy diciendo que sea malo ser católico, pero chancho en misa, po. O sea, no tiene sentido. Pero como trabajaba y hacía las cosas bien, para adentro. No, po. Y así la iglesia se fue al hoyo que me tocó tocar a mí, po. ¿Mm? Entonces, hay que estar pendiente de que la comunidad también tenga identidad, una identidad luterana como tal, cosa que nuestra iglesia sea la iglesia que tiene que ser y no la que solo un par quieren. Vamos a continuar. Tenemos, algo habíamos visto la vez anterior, un pequeño resumen sobre el templo, ¿sí? En este caso, tenemos que el templo, esta es una forma antigua de templo. La palabra templo viene de casa, ¿ya? De casa de Dios o casa de el Señor. Bet Elohim en hebreo. Bet es casa. Por ejemplo, Belén viene de Betlehem, que es casa de pan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se establece como la casa, el espacio en donde nos encontramos con Dios. Ya vimos en las sesiones anteriores cómo era el templo en el sentido del Antiguo Testamento, del judaísmo. Este es el templo más o menos como tiene que ser en el cristianismo. ¿Sí? Tenemos que hay una entrada, luego está el atrio o nártex que se llama, que es en donde se recibe a las personas. Al centro de la iglesia debe estar la pila bautismal. En realidad debería estar en la entrada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entramos a la iglesia como bautizados. La tradición católica de poner la pila bautismal con agua es una tradición muy buena. ¿Por qué? Porque entramos a la iglesia recordando nuestro bautismo y entramos sabiendo que somos hijos e hijas de Dios. Es como si cuando entramos a un lugar en donde te piden el carnet de identidad y tú entras, muestras tu carnet y dices, este soy yo. Pues ese carnet, el root nuestro como creyentes es el bautismo, porque en el bautismo somos todos iguales y todos amados por Dios. Y entramos de esa forma, el pecador, el que cree que no lo es, el que está enojado, el que está feliz, todos entramos de la misma manera a la iglesia, por el bautismo. Y formamos una gran familia, la familia de Dios, el pueblo de Dios. Y así tenemos una nave central, que es donde están las sillas para la gente, las naves laterales, que forman como una especie de cruz en las iglesias antiguas, se utilizan normalmente para espacios de rituales privados o pequeños, como pueden ser bautismos, confesiones. Tenemos ya en la parte de adelante el presbiterio, que es todo lo que tiene que ver con lo sagrado y con el trabajo sacerdotal en la iglesia, ¿sí? En el presbiterio va a estar el altar y todo bajo una cúpula que es el ábside.
El ábside recuerda el cielo. ¿Por qué? Porque creemos que desde el altar vamos a encontrarnos con Dios, porque en el altar recibimos el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. El ábside es una cúpula que está, por ejemplo, en Valparaíso, se puede ver, hay una cúpula sobre el presbiterio. A un lado, adelante del presbiterio, tenemos el púlpito y el ambón. Como les había dicho antes, el púlpito, desde la tradición antigua, si vemos aquí arriba, el altar está orientado hacia el este, es decir, hacia Jerusalén, por ser la ciudad santa. Estas son tradiciones, no son obligaciones, ¿ah? Que solo le dan sentido a lo que tenemos. Hacia el norte, en la antigüedad del cristianismo primitivo, es decir, los primeros años del cristianismo, hacia el norte están los germanos bárbaros, que no creen en Dios y necesitan ser convertidos. Y desde el púlpito se lee el Evangelio. El Evangelio es para convertir. Y en el sur, si miramos desde Roma, está el norte de África, en donde estaba la mayor cantidad de cristianos. Entonces, desde aquí se lee la lectura del Antiguo y Nuevo Testamento, la lectura histórica. ¿Por qué? Porque ellos necesitan fortalecer la fe y no convertirse. Es la tradición, ¿sí? Y normalmente a un lado está la sacristía, que es donde se guarda todos los elementos sagrados y litúrgicos de la iglesia. Como dice acá abajo, toda imagen o símbolo que esté tanto dentro como fuera del templo debe estar relacionado con la vinculación a Dios y no es digno de adoración, sino que son creaciones artísticas desde una experiencia de fe que estimulan la experiencia sensorial y emocional de Dios. Nos forman y educan junto con las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos evangélicos que sostienen que no se puede tener imágenes en la iglesia o símbolos. Eso es un error, porque una cosa es adorar la imagen, que es algo que no hacemos, y otra cosa muy distinto es tener una imagen que me sirva como una cruz para vincularme con Dios, o de alguien orando, o imágenes de la predicación de la Reforma, cruces, símbolos cristianos que nos remiten a Dios. No, ¿por qué va a ser malo eso? Si yo no le estoy prendiendo velitas al símbolo, le estoy prendiendo velitas a Dios. La imagen educa. Por eso la Reforma Luterana no sacó ninguna imagen, ni siquiera de la Virgen, de la iglesia, porque se cambia el objeto en cuanto a objetivo de la imagen. Ya no se adora la imagen, sino que la imagen es formativa, porque nos vincula con Dios. Nosotros no somos iconoclastas, que son los que destruyen imágenes, sino todo lo contrario. En el arte hay una experiencia de fe que es válida. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero es una experiencia de fe desde lo plástico, desde lo artístico. Y por ende puede ayudar a la formación cristiana. Aquí un poquito más explicado, el nártex o atrio, como les había dicho, ¿no? Como el hall de entrada. Históricamente era la parte de las iglesias donde se ubicaban aquellos que aún no habían sido bautizados, para que pudieran escuchar el sermón y participar del culto, pero sin entrar a la iglesia como tal. Por eso existe esa separación. Obviamente eso ya no se hace hoy. La nave central usualmente se llama así
¿Por qué? Porque recuerda la historia del arca de Noé, en donde Dios salva a la humanidad a través de la nave, ¿no es cierto?, de Noé. Jesús calma la tempestad en una nave, en una barca, y esa barca siempre es el símbolo de la iglesia. Por eso se llama nave, porque es donde Dios salva nuestras vidas en los caminos de la vida, ante las tormentas de la vida. Por eso es un grave error cuando las personas, por ejemplo, no van a la iglesia cuando están mal. Con mayor razón, mientras más mal estés, más iglesia necesitas, más sacramento necesitas, más comunidad necesitas. ¿Y qué? Si no puedes llorar en tu propia iglesia, entonces, ¿en dónde? Para eso estamos los creyentes, para acompañar a los que sufran. Como les decía, las naves laterales sirven para celebraciones menores o especiales, ¿sí? El ábside, que es la parte de este templo que sirve como cielo, ¿sí? Como una alta bóveda, una media cúpula circular que recuerda al cielo en el techo. ¿Por qué? Porque nos conduce hacia el cielo de Dios. El presbiterio, el espacio sagrado por excelencia del templo, casi siempre tiene unas escaleras porque en el simbolismo de ir hacia arriba se sostiene que estaríamos eventualmente con una mayor cercanía de Dios, ¿ya? Por eso, en la antigüedad, las cosas más importantes suceden siempre en montes o cerros. La montaña del Sinaí, donde Dios entrega las tablas de la ley, Jesús ora en el monte siempre, siempre se va a orar a un monte para estar más cerca de Dios, simbólicamente hablando, muere en un monte, se transfigura en un monte también, donde aparece Moisés y Elías. Por eso esa cercanía. Y antiguamente, en la época del medioevo, se construían las iglesias gigantes. Mientras más alta la iglesia, entonces más cerca de Dios estaba. Ahora entonces, si todo sale bien, entramos a lo que nos compete. Todo lo demás era introducción. Ahora entramos al culto mismo, a nuestra experiencia propia de Dios vivido en comunidad. Las iglesias luteranas, igual que las iglesias cristianas, celebran los cultos los días domingos, ya que Jesús resucitó un día domingo. De hecho, la palabra domingo viene del latín dominus, Señor. El domingo es el día del Señor. Se cambia el sábado, que era el Shabbat judío, por el domingo, como día santo, como día de descanso, como día del Señor. Porque Jesús resucita un día domingo, entonces es el día más importante de la semana. ¿Cómo se eligen las lecturas en las cuales se basa la predicación para cada culto? Pues esto se hace a través de un leccionario. En toda la iglesia seria e histórica que sigue la tradición antigua, se va a usar un leccionario. Independiente de cuál, siempre un leccionario, porque ahí está la lección. ¿Qué significa esto? Algo muy importante, y es que el pastor o predicador no elige las lecturas según su propia conveniencia, sino que están elegidas en un orden, dependiendo del leccionario, precisamente para que no suceda que el pastor solo predique los textos que le gustan o le predique un texto especial a alguien, si está peleado con alguien, por ejemplo, sino que uno se atiene a los textos que tocan y debe realizar el esfuerzo para que esos textos sean recibidos
por la comunidad en una predicación contextual y actualizada. El diccionario que usamos nosotros aquí en Valparaíso y Viña del Mar es el leccionario ecuménico, que es el leccionario más importante y el que se usa en el 80-90% de la iglesia histórica. Dígase católicos romanos, anglicanos, luteranos, calvinistas, reformados y otras iglesias más. Los ortodoxos siguen otro calendario del año y también otro calendario ecuménico, entonces no les sirve a ellos porque ellos tienen distintas fechas de Pascua y todo eso. Nuestro leccionario se divide en un ciclo de 3 años que se basa en el Evangelio para la predicación. Para este leccionario, el Evangelio es el centro de la predicación y se ve favorecido por la interpretación de los otros textos. Se divide en 3 ciclos, en ciclo A, B y C, cada uno centrado en el Evangelio. En este caso, los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Eso significa que son evangelios similares que pueden ser puestos en paralelo. Y en cada año se divide las partes del Evangelio de Juan que no aparecen en los otros evangelios. Entonces, en estos 3 años se leen casi por completo los 4 evangelios y el 80% de la Biblia, con el Salmo, el libro histórico, que es cualquier libro del Antiguo Testamento, o el libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento, y la carta apostólica, que es una carta de Pablo o de Pedro o de las cartas universales que están al final de la Biblia. Ese es el que usamos ahora y nosotros estamos, por ejemplo, en el ciclo A. Por eso casi siempre van a escuchar Mateo y a veces Juan. Próximo año, en Marcos. El año pasado, Lucas. Y así cada 3 años se va repitiendo. En muchas partes de la iglesia luterana que siguen el orden alemán, se establece un ciclo de 6 años con algo que se llama Losungen. Y estas rota las lecturas por toda la Biblia para la predicación. Entonces a veces el pastor tiene que predicar del libro del Antiguo Testamento, a veces del Nuevo, y así que es algo que para mí es bastante desordenado. Pero se usa en casi toda Alemania eso. Y además, por ejemplo, está el leccionario narrativo, que es un ciclo de 4 años, que está muy de moda hoy en día, en donde se hace una lectura cronológica y se va predicando como una especie de estudio bíblico, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en orden. Y hay algunas iglesias, especialmente en Estados Unidos, que están siguiendo este leccionario. No importa en realidad cuál usemos, lo importante es que el leccionario sirva para ordenar las lecturas de cada culto y lo más importante es que se ordene al predicador, para que uno nunca caiga en la tentación de predicar solo los textos que a uno le gustan, sino que siempre se debe hacer el esfuerzo de predicar los textos que tocan, porque así es y es lo que la comunidad se merece. ¿Sí? Nosotros usamos este leccionario ecuménico. Por ejemplo, próximo domingo cae entre septiembre 25 y octubre 1. Así aparece en el libro del leccionario. Próximo domingo es el 18º domingo de Pentecostés. El tiempo de Pentecostés, como lo vamos a ver después, es un tiempo que dura la mitad del año. ¿Qué me ofrece el leccionario? La oración del día, que es la oración que se lee antes de las lecturas, que es la única oración que está escrita, que uno puede usarla o no, porque tiene íntima relación con la lectura del Evangelio. Uno normalmente la va modificando, pero ahí hay una idea y se ora para que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. En este caso, por ejemplo, las lecturas de esta semana son las del ciclo A. Entonces hay un libro histórico, Ezequiel,
que es un profeta del Antiguo Testamento. Hay un salmo que al menos nosotros lo leemos durante la Santa Cena. Se puede leer también al principio del culto. Está la carta apostólica, que en este caso es Filipenses, y el Evangelio, que va a tocar Mateo 21, del 23 al 32. ¿Sí? Esas son las lecturas que tenemos para esta semana. Obviamente que uno puede ir eligiéndolas. Podemos usar, antes, por ejemplo, antes de la pandemia, leíamos las 4 lecturas enteras. Después, con la pandemia, bajamos al puro Evangelio. Y ahora vamos a ir subiendo de a poco. Tenemos el Evangelio y yo elijo una carta apostólica o libro histórico, porque si no se hace un poco tedioso también el culto. Entonces vamos dosificando el tema de las lecturas. Por ejemplo, en Adviento va a cambiar el Día de la Trinidad. Así aparece en el libro del leccionario. Se los puedo mostrar cuando estén en la iglesia. Es un libro rojo que siempre tengo abierto. Cualquiera lo puede tener, obviamente. Solo tiene las lecturas, tal como aparecen acá. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Es mucha cosa? No es nada muy difícil. ¿O sí? Una pregunta. Pregunte. ¿Quién organizó de ese modo las lecturas? Buena pregunta. El leccionario ecuménico es algo que se ha hecho desde el siglo III en adelante y está en constante revisión desde ese entonces. Es un grupo, hoy en día es ecuménico, antes era obviamente católico, de monjes que se ocuparon de, bueno, memorizar gran parte de la Biblia y ir uniendo textos que tienen relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Entonces, por ejemplo, si se habla de la pobreza espiritual en el Evangelio, hay un texto de algún profeta del Antiguo Testamento que también va a hablar de la pobreza espiritual desde el punto de vista de los reyes judíos o cosas así. Para que vayan teniendo sentido y haya un hilo conductor entre el Salmo, el Nuevo Testamento, el Evangelio y el Antiguo. Y eso es algo que está en constante revisión. Y hoy en día se usa en toda la iglesia. Obviamente que cada iglesia como tal va a tener días de fiesta que son especiales. En la iglesia católica no van a celebrar el Día de la Reforma. En nuestro leccionario sí está. Pero si tú vas a una iglesia católica el domingo, van a tener la misma lectura que nosotros aquí. Y eso es hermoso. Por eso yo siempre le digo a la gente, si van de vacaciones, si están de viaje, vayan a la iglesia de la esquina y van a escuchar al menos el texto. Si bien es probable que la predicación no sea muy buena, pero van a escuchar el texto al menos, van a poder seguir el relato del Evangelio. Y eso siempre hace bien. Y es maravilloso que estemos trabajando aún como iglesias en estas cosas que unen. Y son muy importantes, creo yo. Y las defiendo a muerte. Permiso, doctor. Es importante porque yo, por ejemplo, el día viernes leo ya el texto de que va a ser la buena noticia del día sábado. Entonces ya uno viene medio preparado para saber de qué se va a tratar el culto. Es una muy buena idea traer los textos leídos. ¿Y de dónde lo sacas tú el texto? Sí, bueno, por internet, por las páginas y hay una de los dominicos, como decía usted, los católicos, y ahí y sale las 4 lecturas. Claro. Pero como el evangelio que se predica, y con explicación, y ya uno ya viene preparado ya con todo lo que viene. Bien, muy buena cosa. Sí. Sí. Una estrellita para Alex.
¿Todas? Bien. Entonces, proseguimos. Vamos ahora a lo que es el año de la iglesia. ¿Por qué? Porque el año civil, el año de la gente normal, se divide en estaciones, por ejemplo, ¿no? Del clima. Entonces tenemos primavera, otoño, invierno, verano, y así uno va dividiéndose, o por fechas dependiendo de las fiestas de cada país. Pero en la iglesia es diferente. Tenemos que el año de la iglesia tiene también estaciones, pero que se basan en la vida de Jesús y de los apóstoles. Entonces, según la vida de Jesús, es la estación de la iglesia durante un año. En un año vemos la vida de Jesús. Obviamente que comienza con el nacimiento. Ese nacimiento se prepara con el Adviento y el primer domingo de Adviento es el primer año de la iglesia. Tenemos fiestas especiales y tiempos especiales. Normalmente cada tiempo tiene su fiesta que tiene el mismo nombre. Entonces, por ejemplo, el tiempo de Navidad tiene el día de Navidad, el tiempo de Epifanía tiene el día de Epifanía, que es el de los Reyes Magos, el tiempo de Pascua tiene el domingo de Pascua, el tiempo de Pentecostés, que es la mitad del año, tiene el día de Pentecostés, el cual siempre da inicio. La Santísima Trinidad es el día después de Pentecostés. Por eso algunos al tiempo de Pentecostés lo llaman tiempo de la Iglesia, tiempo de Trinidad, y hay una muy mala tradición que lo llama tiempo ordinario, pero me rehúso a llamarlo así. Cada una de estas fiestas litúrgicas sobre la vida de Jesús y los apóstoles trae un tiempo de varias semanas con el mismo nombre, lo cual nos permite profundizar las implicancias de la fiesta y de nuestra experiencia con Dios a través de ella. Ahí lo vamos a ver después en un dibujo. Tenemos fiestas menores también, que también son especiales en la vida de Jesús, como el día del bautismo de Jesús, la transfiguración, la ascensión cuando sube al cielo, la crucifixión, etcétera. La última cena, por ejemplo. Esas son fiestas litúrgicas. Y las más importantes son precedidas por un tiempo que nos ayuda a comprender mejor su significado e implicancias en nuestra vida y comunidad, que son el Adviento y la Cuaresma, que nos preparan respectivamente para la Navidad y Pascua de Resurrección. Hay 4 domingos de Adviento y 40 días de Cuaresma que nos preparan para la Navidad y la Pascua, porque son las fiestas más importantes de la Iglesia, el nacimiento y la muerte y resurrección de Cristo. Y también hay días especiales que celebramos como parte de la tradición de la Iglesia, el Día de Todos los Santos, por ejemplo, el Día de la Reforma, el miércoles de cenizas, Cristo Rey, que es el último día del año litúrgico, entre otros. También está el Día de los Santos, de los Apóstoles, cada apóstol tiene un día, la Virgen María tiene un día, y ahí cada comunidad va a decidir si hace el recuerdo de esos días o no. Recordemos que los santos son los bautizados, no los beatificados como Alberto Hurtado. Todos los cristianos bautizados son los santos. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas siempre escribía: saludos a los santos de Roma, a los santos de Corinto. Se refiere no a los que son beatificados y separados para ser adorados, sino a los bautizados. Esos somos los santos. Porque acá no hay acepción de personas, ni personas de primero o segundo nivel. Aquí somos todos iguales. Y la santidad es la que recibimos en el bautismo, que nos hace hijos e hijas de Dios.
Aquí vemos en un círculo cómo funciona el año litúrgico, ¿sí? Tenemos que parte aquí en la estación de Adviento. El primer domingo de Adviento es el primer día del año litúrgico. Tenemos 4 domingos de Adviento, después hay otro que lo hace más explicativo, la Navidad, Epifanía, Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, Pentecostés. Y entre Pentecostés está el día de la Reforma, Todos los Santos y Cristo Rey, que es el último día. El domingo después de Cristo Rey, volvimos a primero de Adviento. No sé si se ve mejor en el próximo, pero tiene mucha cosa. Aquí se ven los colores. Si ustedes se fijan, en el culto hay unos manteles de colores que se llaman paramentos, igual que la estola del pastor, pues esos tienen colores litúrgicos, porque las fiestas y los tiempos tienen colores según el significado. Acá está Adviento, ¿sí? Son 4 domingos. Esto no es para que se lo aprendan de memoria, es solo para que lo sepan. El Adviento tiene color morado o azul hoy en día, para separarlo de Cuaresma, ¿ya? Es un tiempo de preparación y el morado es un color que inspira a la preparación, a la reflexión, a la penitencia. Por eso los tiempos de espera son morados, porque se espera para algo. El Adviento prepara y espera la Navidad, la Cuaresma espera y prepara para la Pascua. El color blanco siempre va a ser cuando se habla de Dios y de la divinidad o santidad de Dios. Por eso, Navidad, Pascua, va a ser blanco. El día de la Santa Trinidad también va a ser blanco. Todo el tiempo de Navidad y de Pascua es blanco. El verde, que es el que estamos ahora, es el tiempo de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la madurez, del crecimiento, como un árbol. Y las hojas verdes, así debe crecer y madurar y dar sus frutos la iglesia. Por eso es verde. El rojo nos recuerda las fiestas del Espíritu Santo. Por eso Pentecostés es rojo. El día de la Reforma también es rojo, porque es una fiesta. En mi caso, yo hago los matrimonios en rojo también, porque más que destacar la santidad del blanco como se hace, no creo mucho en la santidad matrimonial, prefiero la pasión matrimonial. Tanta santidad al final mata todo. Hay que ser un poquito eh, más desordenados para que el matrimonio funcione. Y bueno, como decía, el azul, normalmente el Adviento es azul hoy en día. De hecho, nosotros cambiamos los paramentos y los hicimos azules para separarlo de la Cuaresma. Como les decía, la estación de Pentecostés también le dicen Trinidad a algunos, ¿ya? Dependiendo del nombre, como Pentecostés es el aniversario de la iglesia, porque ahí es donde actúa el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Yo prefiero llamarle tiempo de Pentecostés porque es el tiempo de la iglesia, es el tiempo del Espíritu Santo, actuando sobre nosotros. ¿Dudas? ¿Preguntas? El negro es el color de luto, por supuesto, y se usa para Viernes Santo y miércoles de ceniza también se usa, que es el inicio de la Cuaresma. Acá. Se puede usar el morado o el negro. Yo uso negro. Esto es tradición de la iglesia, no es una ley, pero la idea es que con esto le vamos dando sentido a lo que hacemos. Entonces, tú llegas a la iglesia, como lo vimos en la primera reunión, y lo primero que ves es el paramento de color.
y ya sabes en qué tiempo estamos, ya más o menos intuyes de qué vamos a hablar. Y eso es muy importante, muy importante. Los símbolos, los colores, todo me da un mensaje. Y si yo logro recibir ese mensaje, entonces entiendo más, participo más. Por eso la clase de confirmación se basa en la liturgia del culto, porque si logro participar activamente de lo que sucede en el culto, entonces logro entrar en contacto con Dios, entrar en contacto con la palabra, con el sacramento, con el perdón y con la comunidad. Mi vida se hace diferente si es que yo puedo participar activamente del culto, si entiendo lo que pasa, porque ahí está todo, está la fe, la palabra, están los mandamientos, está el perdón, está la presencia real de Dios en el sacramento. Y eso no lo tenemos en otro lado, no está en el monte. En el monte yo puedo ir y encontrar paz, me puedo ir a un spa y encontrar paz y descansar, bienvenido, pero no es el culto. El culto es el encuentro con Dios y la comunidad a través de la palabra y el sacramento. Vamos a ir cerrando con la última diapositiva que nos va a preparar para lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿Sí? El culto cristiano tiene algo que solo Dios puede hacer, y es convertir nuestros corazones hacia Él y transformar nuestro pecado en amor. Dios hace esto cada domingo o sábado en cada culto, al venir a nosotros con su perdón, su palabra y sus sacramentos. Esto es fundamental. Aquí no está la palabra del pastor, ni la palabra de la iglesia, ni del obispo, ni del papa, ni de nadie. Esta es la palabra de Dios. Son los sacramentos de Dios y el perdón también es de Dios. Por ejemplo, si tú vas a una iglesia católica, el sacerdote durante la confesión te va a decir que él te declara el perdón de los pecados, porque en su ordenamiento sacerdotal les dan ese don. En el caso luterano, uno declara el perdón de Dios. Uno lo que hace es recordar que es Dios quien perdona a través de la cruz de Cristo y no por la iglesia. No son los bienes ni los dones de la iglesia los que dan perdón, sino Dios por medio de la cruz de Cristo. Lo mismo la palabra. No predicamos sobre Khalil Gibran, ni sobre ningún otro iluminado, ni tampoco leemos textos que no sean los libros canónicos de la Biblia, porque la palabra del culto es la palabra de Dios, no los poemas ni los mensajes de autoayuda que muchas veces las personas aman. Y finalmente, lo más importante, recibimos el sacramento, que es la presencia real de Dios. ¿Qué más podemos pedir? No es un memorial, no es un símbolo, no, es la presencia real de Dios. Eso es un regalo que recibimos por gracia y como pecadores. Ni siquiera lo merecemos. Dios lo hace por puro amor. Y eso, queridos míos, debería emocionarnos. Por eso nosotros nos tomamos el tiempo para el sacramento. Y lo hacemos todos juntos, porque debe ser importante. Esto no se toma en fila, como si uno va a entrar a una micro. Lo hacemos en una media luna que tiene que alargarse lo que tenga que alargarse, porque tenemos que mostrar que ahí está la comunidad en comunión con Dios. Y recibe la comunión, el sacramento. No importa si nos demoramos. Ojalá nos demoremos más todavía, porque ese es tu momento con Dios, único, que nadie ni nada puede quitarte. Y debemos aprender a aprovecharlo.
Ese es el momento de la oración más importante de todo, porque en el sacramento está Dios. El culto sigue un orden, que es este mismo perdón, palabra y sacramento. Todo culto cristiano debe tener estas tres cosas: perdón, palabra y sacramento. El culto comienza con nuestra confesión, arrepentimiento y el perdón misericordioso de Dios. Ese perdón nos capacita para recibir su palabra y comprenderla, evitando nuestros prejuicios y orgullos. O sea, si no reconozco que necesito de Dios y que soy un pecador, lo más probable es que la palabra la voy a escuchar a medias, pensando más en mis verdades que en las verdades de Dios. Luego de adherirnos a su palabra, la hacemos realidad compartiendo y deseando la paz. Nos deseamos la paz para así recibir su sacramento en armonía y en contacto pleno con Dios y los hermanos en la fe. Primero le conocemos en el perdón, luego lo recibimos en la palabra y finalmente Él habita en nosotros a través de su Santa Cena. Cuando los elementos se encuentran juntos en un solo evento, existe una plenitud de encuentro con Dios y una transformación de nuestras vidas y corazones. Estos tres elementos dan forma y una estructura básica a nuestro culto, estableciendo un equilibrio entre los maravillosos dones de Dios y nuestra respuesta de fe. Así es como hemos aprendido a celebrar la fe. Ese es el culto cristiano. Podemos meterle más cosas, obviamente, pero es el perdón, la palabra y el sacramento lo más importante. Por lejos, el sacramento es el clímax del culto, por una razón muy simple. Ahí está Dios vivo, el cual lo recibimos en verdad. Si bien en la palabra también recibimos a Cristo vivo, por lástima, la predicación siempre está mediada por un ser humano. Y ese ser humano es pecador igual que ustedes. Y por ende es perfectible. En cambio, el sacramento solo depende de Dios. Y es de Dios, no importa quién lo haga. Es de Dios para ti. Por eso cuando uno lo toma, debe sentirlo, darse el tiempo, no apurarse. Debe ser reconocido como el regalo más importante que puedes recibir, porque ahí está Dios para ti. Y eso no te lo da nadie más. Es solo Dios en tu corazón, a través del pan, a través del vino. ¿Qué más podemos pedir de Dios? Un regalo maravilloso. Esa es la razón por la cual en esta iglesia al menos se toma el sacramento en todos los cultos. Porque si tenemos este regalo de Dios, entonces es para que lo usemos, no para que lo pongamos en un trono, sino para que lo recibamos, porque somos pecadores. Y la única forma de ser menos pecadores es que Dios obre en nosotros. Y Dios obra en nosotros a través del perdón, la palabra y el sacramento. Por eso, queridos míos, hay que ir a la iglesia. Por eso ir a la iglesia no es una decisión como ir al estadio. Ir a la iglesia debe ser una necesidad espiritual que saque lo mejor de ti. Una necesidad como tener que comer y que si siento hambre necesito saciar esa hambre con Dios, con la experiencia comunitaria, en donde yo no solamente voy a ser servido, voy a servir y me preocupo y llevo mi alegría
Hay días en que quizás tengo problemas, llevo mis problemas, pero todo lo que soy está ahí en el culto y ahí está la comunidad. Y debe ser una comunidad receptiva, hospitalaria, amable, que pueda abrazarme. Quizás no todos van a ser simpáticos, no, nunca, nunca van a ser todos simpáticos, nunca van a pensar todos igual, pero sí podemos ser amorosos, sí podemos entregar ternura, sí podemos perdonar. Y eso es la diferencia que debemos hacer siempre, como comunidad, no como iglesias nacionales, que eso es más difícil. Bueno, cuando sea obispo todo va a cambiar. Pero se pasa el dato en todas las reuniones, ¿eh? Y, pero es la comunidad en este sentido lo más importante, porque es ahí donde aprendemos a convivir, a aceptar nuestras diferencias y también poner límites. Si esto también tiene disciplina y esos límites hay que ponerlos para que nos podamos llevar bien desde la palabra de Dios y no, repito, desde nuestras simpatías personales. Por eso tenemos que estar en constante cariño con el otro, en constante preocupación por el otro. No significa llamarlo todo el día, pero que tu vida le importe y viceversa. Y eso cambia todo. Cuando noto que el otro me importa, me dan ganas de poder compartir la fe con él o con ella. Y el resto es tratar de soportar al pastor y sus locuras, con mucha paciencia y amor, la misma que él les tiene a ustedes. Por eso, cuando el pastor se equivoque, ustedes, antes de quemarlo, que es la primera opción siempre, recuerden que él también les tuvo paciencia y los quiere mucho y que sigue siendo humano y pecador, más que ustedes. Bien, preguntas, dudas. Próxima semana le damos ya de entrada a la explicación de la liturgia tal como la conocemos en nuestro culto. Parte por parte iremos encontrándonos con esa experiencia litúrgica con Dios y la comunidad. Así que ahora lo dejamos hasta aquí. Bien, qué gusto verlos entonces. A los que están lejos, un abrazo grande, muchos cariños y seguimos juntos en el amor de Dios. Nos vemos en los cultos. Sí. ¿Ya? Vamos a hacer oración, ¿sí? Y así nos ponemos en las manos de Dios para que así podamos reconocer lo que Dios quiere de nosotros, también en su forma de culto. Oremos. Amado Dios, permítenos ser partícipes de esta gran tradición de tu iglesia, que es el culto cristiano. Permítenos, buen Dios, sentirnos parte de la adoración hacia ti con alegría y paz. Permítenos, buen Dios, sacar nuestros pecados y así poder ser parte de una comunidad de pecadores que busca tu salvación, que busca tu alegría, que busca vivir en tu buena noticia.
sentirse rescatados por ti cada día, especialmente cuando sentimos que el agua la tenemos hasta el cuello, que nos faltan las fuerzas. Tómanos con tu mano poderosa y sé tú la guía de nuestros pensamientos y acciones. Quédate con nosotros, dirige tú nuestra iglesia y que sea tu Santo Espíritu el que renueve constantemente nuestros corazones y también pueda traer nuevos fieles que quieran vivir el amor tuyo, tu libertad y tu servicio aquí en este mundo con nosotros. Todo esto te lo pedimos confiando en ese amor que tú nos tienes, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de ustedes. Amén. Muy bien, qué rico verlos y poder compartir esto que me encanta con ustedes. Muchas gracias. Les mando un abrazo grande, muchos cariños a todos ustedes y que tengan un maravilloso fin de velada en sus hogares. Gracias. Igual. Que llegues bien a casa. Gracias. Igual Karen y Alex por ahí. Cariño.